¿Qué nos dice Bitcoin sobre el riesgo de colapso de muchas monedas estatales? Es bastante interesante. Hace tiempo que no hablamos sobre criptomonedas porque el Bitcoin va creando su propio espacio. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme. Recordad, por favor, que yo nunca envío mensajes directos a nadie por ninguna red social invitándole a grupos de inversión ni haciendo recomendaciones de inversión. Por favor, si recibís cualquier mensaje de números sospechosos con mi nombre, por favor, denunciadlos. Muchísimas gracias. Gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y gracias por darle un me gusta. El Bitcoin se ha convertido en poco a poco un activo en sí mismo. Ya empieza a generar su propia liquidez y además me parece muy interesante cómo se ha ido despegando del resto de los criptoactivos y cómo su comportamiento con respecto a la volatilidad de las empresas tecnológicas y con respecto al mercado ya empieza a mostrar que es un activo en sí mismo. Ahora, debemos ser conscientes que las criptomonedas no son todavía monedas, es decir, no son reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. De hecho, hay que reconocer que se están formando distintas opciones en las que claramente Bitcoin está fuera y ya se ha convertido en un activo en sí mismo, pero no deja de ser un activo en el que la mayoría de la gente lo que hace simplemente es invertir con el objetivo de convertirlo a monedas fiduciarias. Por lo tanto, la propia formación de esa nueva moneda independiente que es el Bitcoin, su objetivo no está siendo el que está utilizando mucha gente cuando su objetivo es intercambiarlo por euros o por dólares. Es decir, no se está convirtiendo en una alternativa, sino simplemente en una forma de invertir. Bien, tenemos que ser conscientes de la volatilidad y tenemos que ser conscientes de esa enorme fluctuación en precio que se genera. Vamos a ver algunas cosas que nos explica lo que está ocurriendo con el Bitcoin y con las criptomonedas y vamos a ver qué es lo que nos puede decir sobre lo que está pasando a nivel monetario global. Acompañadme. Primer factor importante que tenemos que tener en cuenta. La masa monetaria global. Ha habido un aumento muy fuerte de la masa monetaria global en los últimos meses que alrededor de finales de septiembre ha empezado a moderarse, pero no podemos olvidar que este aumento es de prácticamente 5 billones de dólares. Bien, en este gráfico que podéis ver también nos muestra la divergencia entre los activos de riesgo y los índices. Fijaos, porque claro, lo primero que piensas es aumento de la masa monetaria, significa que es bueno para los activos de riesgo, que es bueno para la bolsa, etcétera. Pero hay una gran divergencia. Fijaos, por ejemplo, lo que demuestra los fundamentales. En azul tenéis el S&P 500 y, cortesía de Bloomberg, en blanco tenéis al Russell 2000. El Russell 2000 es el índice que refleja las empresas que están más expuestas a la economía norteamericana. Pues lo que podéis ver es que el Russell 2000 ha tenido un comportamiento muchísimo peor. Es decir, el S&P 500, como tiene mucho más peso de tecnológicas, captura mucho más rápido esa destrucción monetaria. Y sin embargo, el empeoramiento de la realidad de la economía norteamericana se refleja más en el Russell 2000. Lo podéis ver aquí como este índice que está compuesto por las empresas más importantes que tienen fundamentalmente actividad en Estados Unidos, pues ha tenido, para que te digan que Estados Unidos va maravillosamente, te dice la señora Harris, un crecimiento de ventas muy pobre, y además un crecimiento de beneficios negativo, bajísimo crecimiento de ventas, negativo crecimiento de beneficios y además negativo crecimiento de beneficios en más de la mitad de los sectores.
Una vez que entendemos esa divergencia, entendemos por qué, ante la evidencia de la destrucción monetaria, no todos los activos, no todas las inversiones son buenas. Los bonos soberanos reflejan ese empeoramiento de las condiciones fiscales de los estados y, por lo tanto, están perdiendo en precio en varios casos. Las bolsas de mercados emergentes de Europa no lo hacen tan bien como el S&P 500 porque no tienen el componente tecnológico. Bien, otro de los factores que tenemos que tener en cuenta en este gráfico cortesía de Ned Davis es el efecto de la complacencia. Lo que vemos es que hay todo un factor de fuerte complacencia basado en la idea de que en China vamos a tener un enorme estímulo monetario y estímulo fiscal. Sin embargo, ninguno de los factores que nos muestra la economía china de verdad lo demuestran. Muestran, de hecho, mucha más prudencia. Por lo tanto, hay que ser cauteloso. Y así lo ha reflejado el Hang Seng, la bolsa china, que recuperó rápidamente una enorme cantidad de su potencial en el anuncio del Banco Central de China, pero ha caído de manera significativa después. Mucho cuidado con esas expectativas demasiado complacientes. Bien, por lo tanto, lo que sabemos también es que el oro también está reflejando esa destrucción monetaria por parte de los estados. Los estados están llevando a cabo una política fiscal absolutamente irresponsable y entrando en compromisos fiscales completamente desproporcionados, aumento de deuda, déficit, todo eso es destrucción monetaria a largo plazo. Los bancos centrales no imprimen dinero que no que no haya creado directamente vía gasto y vía déficit el Estado. Y lo que nos muestra también es cómo el petróleo, en realidad lo que está reaccionando es más a la destrucción monetaria que a lo que podríamos llamar el riesgo geopolítico, etcétera. El mercado, en general, está ignorando mucho de ese riesgo geopolítico. Bien, pero cuando vamos a los criptoactivos, me parece muy importante recordar varios factores esenciales. Vamos a ver algunos de ellos. Bien, aquí podemos ver cómo, a pesar de que ha bajado tipos la Reserva Federal, el bono a 30 años de Estados Unidos ha estado subiendo en cuanto a su rentabilidad exigida. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? Que el mercado no se cree a la Reserva Federal y que el mercado no se cree la situación actual de mercado. Bien, pues vamos a Bitcoin. Aquí lo tenéis, ¿no? Tenemos a Bitcoin, ¿de acuerdo? Y lo que sabemos de Bitcoin es que ha tenido un comportamiento, pues francamente, positivo en lo que ha sido el periodo de esta fuerte expansión entre el año 2022 y 2023, alcanzó un máximo y después tiene esta área de concentración en el que además es importante incluir qué es lo que ha pasado con el resto de las empresas y de lo que son la galaxia de criptoactivos. Bien, pues si vemos la galaxia de criptoactivos, una de las cosas que me parece que son interesantes es reflejar cómo en lo que ha sido el último año y especialmente en lo que va de año, ha habido una divergencia muy significativa entre la evolución del universo de criptoactivos, de acuerdo, que ha tenido un comportamiento, oye, pues perfectamente aceptable, pero obviamente no tan positivo como el de Bitcoin. Bien, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Que el Bitcoin está creando su propia liquidez y que está convirtiéndose en un activo en sí mismo y que está reflejando mejor la destrucción monetaria y el riesgo monetario, y por supuesto esta evolución que ha tenido en los últimos meses refleja también el nerviosismo que hay en el mercado con respecto a qué es lo que realmente van a hacer los bancos centrales. Efectivamente, el Bitcoin está capturando esa expansión monetaria por parte de los bancos centrales, por parte de los gobiernos, de una manera mucho más elevada y mucho más clara que la media de los criptoactivos.
Y hay un enorme diferencial en lo que son los criptoactivos en cuanto a su comportamiento. Y esto nos recuerda, que me parece muy importante, lo que decía Friedrich von Hayek sobre las monedas independientes. Hay un montón de criptoactivos, Todavía ninguno de ellos es dinero, lo que podríamos llamar reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado, pero lo que vemos es una enorme divergencia en el comportamiento entre cada uno. La volatilidad es muy significativa y hay muy diferentes comportamientos en los que está claro que lo que está generando mayor nivel de liquidez y el que tiene mayor liquidez en sí mismo es precisamente el Bitcoin. Al generar su propia liquidez, en parte, y además descontar la destrucción monetaria que se está llevando a cabo por parte de los estados y de los gobiernos, la volatilidad del Bitcoin también es menor. Es decir, aunque obviamente es un activo enormemente volátil, dentro del universo de los criptoactivos tiene un menor nivel de volatilidad. Y fijaos qué interesante. Si miramos lo que ha ocurrido con la bolsa, hablábamos antes del Russell 2000 y los malos resultados que muestran que la realidad no es tan positiva sobre Estados Unidos, si vemos el comportamiento de Bitcoin con respecto a la bolsa y nos damos cuenta entonces que es un activo extremadamente más expuesto a esa destrucción monetaria. Hablábamos antes, el Russell 2000 lo refleja menos, el S&P 500 lo refleja más y el Bitcoin lo refleja muchísimo más. Obviamente, tienes que ser consciente, si eres inversor, que no tiene mucho sentido pensar en el Bitcoin para intercambiarlo contra dólares o contra euros si lo que las personas que invierten en Bitcoin creen es en su potencial como una alternativa de futuro que sirva como reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Es decir, como dice mi buen amigo Mark Vidal, ¿cuánto vale un Bitcoin? Un Bitcoin. ¿De acuerdo? Pero tenemos que ser conscientes que todo lo que está pasando en el Nasdaq, en el Bitcoin, etcétera, es una demostración empírica de que el mercado está descontando que si lo que hemos visto en los últimos años ha sido una enorme expansión monetaria, lo más probable es que lo que veamos en los próximos meses sea mucho mayor. Claro, hay un montón de gente que no tiene la tolerancia a la volatilidad para aceptar estos valles. No la tiene. Y hay un montón de gente que no percibe ese cambio que Bitcoin está teniendo, convirtiéndose en un activo en sí mismo, que lo que refleja es que, como decía el propio Friedrich von Hayek, antes de que existiese Internet y antes de que existiese, por supuesto, Bitcoin, en ese maravilloso libro que tenéis aquí detrás, que se llama Choice in Currency, lo que decía era que saldrán un montón de monedas independientes que poco a poco podrán convertirse en alternativas, si es que lo son, a las monedas emitidas por los estados. Porque el dinero no tiene que estar emitido por los estados. Eso es un constructo político. La idea de que algo es dinero si el Estado permite pagar impuestos con ello, eso es un constructo total y absolutamente político. Dinero es todo aquello que sea reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Por lo tanto, el oro y la plata son dinero. Y sin embargo, el bolívar venezolano, las monedas de tantos países que están completamente destruidas por la política de sus gobiernos, no son dinero porque los ciudadanos del propio país no las aceptan como reserva de valor, como unidad de medida y como método de pago generalmente. El Bitcoin se está despegando del resto de los criptoactivos, generando su propia liquidez y reduciendo su nivel de volatilidad, que son elementos esenciales para que empiece a convertirse en dinero. Ahora mismo es una startup de dinero, y a la vez lo que están descontando todos esos criptoactivos, la bolsa norteamericana, el Nasdaq, cuanto más orientado a la tecnología
y obviamente el Bitcoin es un activo tecnológico, cuanto más orientada a la tecnología, más captura esa destrucción monetaria. Cuanto más orientada a la economía real, peor muestra la evolución. Que es por eso de ahí la enorme divergencia entre el Russell 2000, el S&P 500 y el Bitcoin. ¿De acuerdo? Obviamente, no es una cuestión de qué es lo que más sube o qué es lo que más baja, sino qué es lo que más refleja la destrucción monetaria. Y lo que nos tenemos que tener en cuenta, debemos tener en cuenta todo el tiempo, es que invertir no es esperar que algo suba eternamente. Habéis visto ese clúster que se ha generado en la valoración del Bitcoin durante mucho tiempo. Por lo tanto, no podéis esperar simplemente que algo solamente suba y que además con ello pues vayas a convertirlo a moneda fiduciaria porque está rompiendo su propio propósito si es que en algún momento llega a ser alternativo. Lo que es evidente, en cualquier caso, aumento de la rentabilidad exigida de los bonos del Estado a 30 años, mayor aumento de la masa monetaria, aunque se haya moderado ligeramente en la última quincena, la evolución de los activos más ligados a descontar esa destrucción monetaria, lo que es muy evidente es que el mercado está protegiéndose contra la inflación. Es una manera de protegerte, oro, plata, activos tecnológicos, bolsa norteamericana, etcétera, etcétera. Es una manera de protegerte contra la evidencia de que los estados van a seguir con la represión financiera. Por lo tanto, el mayor riesgo en todo esto es no estar invertido, es tener el dinero en caja. La inflación, que es la pérdida del poder adquisitivo de la moneda, va a continuar siendo un factor relevante. Aunque te digan que, entre comillas, la inflación baja, porque que baje la inflación no significa que bajen los precios, significa que se modera el ritmo de aumento de los mismos. Por otro lado, tampoco caer en el error de pensar que cualquier activo va a capturar esa destrucción monetaria de la misma manera. Hay que ser conscientes de la realidad de ese entorno. Ser conscientes de la volatilidad, ser conscientes de que todavía no son monedas, ser consciente, muy importante, que, como decía Friedrich von Hayek, la inmensa mayoría de esas monedas independientes desaparecerán porque no se convertirán en reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado. Y quien decide si se convierten en dinero de verdad. No lo decide un Estado, no lo decide un gobierno, no lo decide un ejército y no lo decido yo ni vosotros, mis queridos amigos. Lo decide el siguiente receptor de la unidad monetaria que la considera como una reserva de valor que le va a permitir consumir otros bienes y servicios. El próximo. Por eso el mundo monetario es una maravilla. Mucha gente me dice, es que usted no cree en Bitcoin. Es que yo no tengo que creer en Bitcoin, ni tengo que creer en el dólar, ni tengo que creer en el euro, ni tengo que creer en nada. Eso es fe. Eso es fe. Y la fe es una cosa y la inversión es otra. ¿Por qué es importante ser consciente de ese proceso de pasar de ser un activo extremadamente volátil y que se utiliza con mucha regularidad para reconvertirlo a dólares a euros, a un activo que genera su propia liquidez, de ahí a convertirse en una alternativa? Es un proceso lento y no lo decido yo y no lo decidís vosotros. Pero lo que es verdad es que lo que te está diciendo el mercado, sea por el lado del S&P 500, sea por el lado del Nasdaq, sea por el lado del oro, sea por el lado del Bitcoin o por el universo cripto, este índice que os acabo de mostrar yo, sea por cualquiera de esos lados, es que la peor decisión que tienes es la de no invertir. Luego, tu tolerancia a la volatilidad, tu tolerancia al riesgo y tu tolerancia a la capacidad de entender cómo crear una cartera que te genere esa rentabilidad que necesitas para protegerte de la destrucción monetaria, para eso se necesita asesoramiento independiente. Y como asesoramiento independiente requiere de un análisis de vuestro perfil, os recuerdo de nuevo, como he dicho al principio, que yo jamás
os enviaré un mensaje directo, ni por ninguna red social, ni por ningún sitio, diciendo que estoy creando un club de inversión ni nada. Eso es completa y absolutamente falso. Son cuentas falsas que lo que buscan es engañar a la gente. Por favor, denunciadlas, que no os engañen.